Pasos perdidos. Y a las 7:50 seguimos con Pasos Perdidos y vamos a hablar de la distribución del ingreso o la no distribución del ingreso. Me reinteresa. Distribución regresiva del ingreso. Muy Una bien, distribución ahí está, regresiva la palabra justa. del ingreso. Tenemos el resultado de... Del Gini. No. Ufa, cierto que no le gusta. Yo con el Gini llegué a ser millonaria en un momento. El Gini no. ¿El Gini qué dijimos? Porque con el Gini es tan raro que yo estaba en la cúpula estaba al ya lado, entendí, ya es una entendí. cosa rarísima. Usted era millonaria. Yo fui millonaria con el Gini. Somos. Creo que seguimos siendo millonarios con él. Ahora me caí. Ahora no somos millonarios. No, con ahora nada. no, la verdad que no. No hay forma, ni con el Gini. A ver, igual me gustaría que Sí. podamos en el ejercicio del día de hoy deducir por qué el Gini no y sí la cuenta de generación de ingresos e insumo de mano de obra, que es el resultado que dio a conocer ayer el INDEC, una vez más. El Gini lo que mide es de 0 a 1 un grado de desigualdad comparando niveles salariales, entonces entre el salario más alto y el más bajo, cuántas diferencias hay, ¿no? Sí. Y esto es la cuenta de generación de ingresos e insumos de mano de obra que representa mucho mejor este proceso de distribución regresiva del ingreso. ¿Y cómo ¿Por le qué? ¿Por qué? Porque no mide salario contra salario, salario más alto y salario más bajo, sino que lo que mide es el nivel de participación de los trabajadores en relación a la producción total. Entonces, ¿qué mide? ¿Cuánto se llevaron las empresas y cuánto se llevaron los trabajadores? Ah, pero ahí perdimos por goleada. Entonces, esto es la torta. La torta del famoso 50-50 del peronismo, muy cuestionable, por cierto, y uno puede tener una posición muy crítica frente a ese 50-50, dando cuenta de esto, ¿no? Que ese es el estado ideal de distribución del peronismo, cuando de un lado del 50% tenés 3 tipos y del otro lado del 50% tenés a todo el resto de la población, con lo cual tampoco sería una distribución equitativa. Pero muy lejos del 50-50, muy lejos del 50-50 estamos hoy, porque la caída da cuenta que los trabajadores participan en menos del 45% del total de la torta, y es brutal el descenso. Son casi 4 puntos porcentuales desde respecto al primer trimestre del 2023. Estamos comparando primer trimestre contra primer trimestre. Interanual, donde la participación de los trabajadores estaba por encima del 48%. Esta, que está por debajo del 45%, es la más baja para un trimestre desde el 2016. Es la más baja desde el 2016. En tanto, y esto es una de las explicaciones, uno de los pilares de por qué este indicador es mucho más representativo del proceso de distribución regresiva, es porque muestra también cómo acrecentó su participación el sector empresario. El correlato de la pérdida del sector de los trabajadores está en el sector empresario, que por supuesto participa en la generación, o sea, en la apropiación más que en la generación. Ah, ¿que ese 4% no queda flotando en el aire? No, ni en impuestos, Okay. no es la carga impositiva, no es el costo laboral. Alguien, no. alguien se lo lleva, eso me quiere decir. Exactamente. Ah, ok. Bueno. Pero también es muy interesante porque mirá lo que marca el informe del INDEC, vamos a decir, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. O sea, datos oficiales. De la Nación, exactamente, que dice que el aumento de la informalidad, y escuchen el término que usa, la desalarización del empleo, los profesionales y cuentapropistas subieron la participación claramente del 14,8 al 16%. Entonces, de ese 45, o sea, de esa pérdida de casi 4 puntos respecto al primer trimestre del año pasado, hay un aumento, ¿no? La pérdida sería aún mayor si no hubiese más informales y desasalariados. ¿Se entiende? Sí. Esto también da cuenta de un mayor grado de profundidad en este proceso de distribución regresiva, porque si los trabajadores todavía pueden participar en esa magnitud o en ese volumen de la torta, es porque crecieron estos, que son los más precarizados de todo esto, ¿no? De cuando decíamos Y eso encima en te el baja... gobierno de Alberto Fernández que no había desempleo, pero había un negreo cada vez mayor, ¿no? Entonces vos decís, Sí. bueno, ¿qué me está sosteniendo el nivel de actividad? La famosa economía Barrani, ¿no? Lo que se llamó en un momento economía Barrani, donde confundían algún trabajo
de cierta calidad o de cierto tecnicismo, como puede ser alguien que preste un servicio de software o que maneje community manager de una empresa multinacional desde acá. Lo cierto es que estamos hablando básicamente de los pibes que manejan para aplicaciones, ¿no? Ciclistas, motoqueros. Te cae la recaudación con eso también, ¿o no? Con la Barrani sí. Ahora hay que ver, a partir de la explosión de las billeteras virtuales y la digitalización, cuánto sobre eso puede capturar la Agencia Federal de Impuestos, la AFIP, ¿no? Para ver, digo, en ese... Es una de las explicaciones cuando decían, bueno, crece mucho la masa monetaria. Bueno, no, en realidad se está blanqueando en las billeteras virtuales una cantidad de flujo que antes iba sin ningún tipo, claro, exactamente, en billetes. Bueno, dentro de casi 2 puntos que se lleva el sector empresario, los que más ganaron fueron los que se dedican a la intermediación financiera. Digo, por si estás buscando una salida laboral, sí. Tenés que buscar intermediador financiero en los avisos clasificados del diario Clarín. ¿Un banco, un criptomonedor, qué es? Cualquier tipo de intermediación. No sé, a ver, pensemos. Arbolito. Yo te doy un servicio de intermediación financiera y con eso vamos. Bueno, explotación de minas y canteras también que agrandó su porción de la torta. Agarra el pico y la pala y anda una mina. Esto me interesa. Agricultura, ganadería está bien. Casa y silvicultura. ¿Puede ser que todavía tengamos un rubro productivo que sea casa? ¿Cómo casa? La Argentina colonial. Claro, de cazar animales. Conejitos y eso. Sí. La casa, la actividad de la casa aumentó, así que también podemos. Porque aparte casa no incluye pesca. Te iba a preguntar, No, es casa y silvicultura, no es agricultura, ganadería, caza y silvicultura. O sea que, ojo con ir a cazar liebres también. Puede ser que nos vaya mejor que haciendo radio. Es el famoso, hay que ponerse correr la coneja, ya lo una estamos cervecería haciendo, artesanal. En vez que cervecería artesanal vamos a cazar liebres. ¿A quién le fue mal dentro del sector empresario? Así como vimos que los que mejor desempeño tuvieron fueron los que se desalarizan y los informales, dentro del sector empresario los que perdieron porción de torta, inmobiliarias. Mira. Un poco de alegría me da. Te digo, acá estamos bien Javier. Y comercios mayorista, minorista y de reparaciones. Ay, me rompe el corazón. Sí. Son cosas que uno diría tienen la vaca atada, pero no, la segunda no, la segunda depende de todo lo que es las changas. Así que para mí tiene muchísimo sentido. Lo primero lo ligo a que me imagino, por un lado, una merma en los pagos de alquileres y demás, y por otro lado intentar negociar un contrato mano a mano. Exactamente. Pero si sacaron la ley de alquileres y ahora todo está fantástico. No, pero la gente negocia. Pero claro, o sea, dueño directo. Exacto. El gobierno dice que sacaron la ley de alquileres. Te pasó y ahora otra está todo billete verde bárbaro. por acá. Nadie quiere ponerla. Advierte también el INDEC que cuando dé a conocer el resultado de la generación de ingresos en el segundo trimestre del 2023, ¿no? Porque esto es una foto que ya nos queda vieja. Sí. Advierte que va a ser aún peor la participación de los trabajadores. Ya te avisan, te van avisando. ¿Está bien? Vas a decir que iba a ser mejor. Pará, y me miró a mí, Jorge, me está dando una buena. Pero para peor, porque, a ver, ¿por qué para peor? Aclara que es porque aún no se computa en aguinaldo. Pero aún sí se computase el aguinaldo, entendiendo que lo que crece es el empleo informal, digo, el impacto de ese aguinaldo va a ser cada vez menor en este indicador. Bueno, por supuesto que esto ¿qué hace? ¿No? Agarra toda la masa salarial y la divide por la cantidad de trabajadores. ¿Y qué hay que decir respecto a esto? Y es el último dato, así no los canso, es que no registrados, porque, a ver, es muy difícil dar con el dato de trabajadores no registrados por cuestiones obvias. Digo, no son informales, no es el negro. Así y todo, este es uno de los datos más precisos respecto a la cantidad de trabajadores informales de la economía argentina, con todos los reparos que podemos presentar una vez más, porque no está anotado o registrado en ningún lado. Pasaron de 4.400.000 en el primer trimestre de 2016 a 5,5 millones entre enero y marzo del 2024.
Y dice, ¿no?, que la pérdida de participación de los trabajadores en el primer trimestre se explica, y esto es un textual del informe, fundamentalmente por el impacto sobre los salarios y las horas trabajadas de la devaluación de diciembre de Javier Milei. Y esto es un textual que publica el INDEC como argumento para sostener estos indicadores. ¿Y todo esto? Porque es mejor que el Gini. Es mejor que el Gini, es más exacto, y además todo esto va a ser peor. Va a ser peor, sí, va a ser peor.